Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Carlos Galvez Navarro y hoy voy a presentar la solución en tiempo real para la simulación 2 de la materia Base de datos no SQL. El proyecto está desarrollado con Node.js, Express y MongoDB utilizando Visual Studio Code. En este video les voy a enseñar el código fuente, la creación de la base de datos con sus reglas de validaciones de esquema e índices, y realizaremos todas las pruebas de endpoints mediante Postman, todo completamente en vivo. Aquí les voy a presentar mi Visual Studio y podemos ver que ya estamos en la carpeta y voy a explicarles los documentos que tenemos aquí. Primero que todo tenemos el package.json y también tenemos el package log.json. Este archivo, como sabemos, es un archivo autogenerado por Node.js al ejecutar el npm install, así que vamos a ignorarlo. Volviendo al package.json, este archivo es el archivo de configuración principal de Node.js. Esto básicamente le dice el proyecto cómo se llama, qué módulos o librerías necesita para funcionar, en este caso como Express y MongoDB, y guarda los comandos ejecutables. En esta línea aquí permite usar sintaxis moderna de ES Modules. Tenemos las dependencias que son Express para crear la API REST y MongoDB como driver oficial para conectar Node.js con la base de datos NoSQL. En los scripts tenemos el initdb, node initdb.js para automatizar la creación y el poblado de la base de datos, y el start node index.js para inicializar el servidor web. Ya veremos estos dos archivos, empezando por el initdb. Este archivo es un script de automatización para la base de datos. Básicamente eso se conecta a MongoDB, crea la colección de calificaciones aplicando las reglas de validación que se pidió en el enunciado, y genera el índice en cuatrimestre e inserta los 20 documentos iniciales para no tener que hacer nada a mano. Así que aquí se conecta local a MongoDB y definimos la base de datos colegio DB. Aquí en esta función se inicia la conexión a MongoDB. También tenemos este pedazo de código para borrar la colección si ya existe, para empezar limpios. El enunciado pedía la colección con validaciones de esquema. En nombre de estudiante se usó la expresión regular pattern para exigir exactamente dos nombres y dos apellidos separados por espacios y prohíbe cualquier tipo de número. En cuatrimestre lo dejamos como int, y en nota matemáticas, nota ciencias, nota literatura y nota cívica, estos campos no permiten caracteres especiales ni alfabéticos como se pidió en el enunciado. Además están restringidos con un rango de 0 a 100. Y en el campo condición se usó el enum con los tres únicos valores permitidos como se pidió en el enunciado, siendo estos aprobado, ampliación y reprobado. Se aplicó un índice en la columna cuatrimestre como se pidió en el enunciado. Esto mejora el rendimiento de las búsquedas filtradas por el periodo lectivo. Y aquí estaría el arreglo con los documentos iniciales. En este proyecto se pidió mínimo 20 documentos, entonces están insertados 20 estudiantes con su respectivo cuatrimestre, nota matemáticas, nota ciencias, nota literatura, nota cívica y la condición. Ahora ejecutaremos el initdb, pero antes de eso nos conectaremos a MongoDB y veremos que no tengo ninguna base de datos colegio.db. Al ejecutar este comando se crea la base de datos colegio.db con sus respectivos 20 documentos.
Ahora explicaré el archivo index.js. El archivo index.js es el ejecutable de la aplicación web. Este archivo lo que hace es levantar el servidor, en este caso en el puerto 3000, gestiona la conexión con MongoDB y contiene todos los endpoints para el CRUD y para responder a las consultas dinámicas solicitadas. Así que primero que todo veremos los métodos del CRUD. Tenemos su insertar, tenemos actualizar y tenemos eliminar. En las consultas requeridas tenemos la consulta 4A, realizar una consulta que filtre las notas que estén en condición de aprobada de un estudiante en específico. Tenemos la consulta 4B, que pide realizar una consulta que filtre los documentos de un cuatrimestre en específico por el nombre del estudiante, sin tomar en cuenta el apellido, solamente el nombre. Tenemos la consulta 4C, que pide realizar una consulta que muestra a aquellos estudiantes que obtuvieron una nota menor a 70 y mayor e igual a 60 en cívica. Tenemos la consulta 4D, que pide realizar una consulta que muestre el promedio de calificaciones para un cuatrimestre en específico para todas las materias. Y tenemos la consulta 4E, que pide realizar una consulta que ayude a saber cuál fue la nota más alta del cuatrimestre para un estudiante. Ninguna consulta de estas tienen datos quemados, sino que reciben los valores dinámicamente. Ahora vamos a ejecutar el index en tiempo real. Podemos ver que ya sale la confirmación de que el servidor está activo en el puerto 3000, conectado a MongoDB a la base de datos Colegio DB. Ahora realizaremos las pruebas en tiempo real, primero del CRUD. Podemos ver que a la derecha tengo el Visual Studio con todos los documentos y a la izquierda el Postman. Ingresaremos un nuevo estudiante. En este ejemplo me ingresará a mí mismo con nombre de estudiante Carlos Steven Galvez Navarro, en su primer cuatrimestre, su nota de matemáticas, su nota de ciencias y sus demás notas en condición claramente aprobado. Lo insertaremos, vemos que el documento ha sido insertado con éxito, status 201, y le damos refrescar. Vemos que hay 21 documentos y lo tendremos aquí: Carlos Steven Galvez Navarro, su cuatrimestre, sus notas y su condición. Vamos a actualizarlo. Copiando el ID. Y en este ejemplo nada más actualizaremos una nota y será la de matemáticas. El profesor se equivocó en mi nota y no merecía un 80, merecía un 95. Así que le daremos en send. Vemos que dice documento actualizado, status 200. Podemos ver aquí todavía la nota de matemáticas en 80. Y al refrescar veremos que la nota de matemáticas es un 95. Ahora eliminaremos a este estudiante. Le damos en send, vemos como dice documento eliminado, status 200, y al refrescar veremos que el estudiante Carlos Steven Galvez Navarro nunca existió. Solo tenemos 20 documentos. Ahora haré la demostración de las consultas, empezando por la consulta 4A, que nos pide notas aprobadas de un estudiante. En este caso usaremos a María Celeste Villalobos Alpizar. Le daremos en send, status 200, ok, y vemos que María Celeste Villalobos Alpizar tiene que en su primer cuatrimestre aprobó todas, en su segundo cuatrimestre también las aprobó todas y en su tercer cuatrimestre aprobó todas. Si queremos buscar, por ejemplo,
a César Antonio Martínez Nash. Nada más estamos aquí y le damos enviar. Vemos que aprobadas tiene su segundo cuatrimestre y su cuarto cuatrimestre. Su cuatrimestre número 1 está en ampliación. Aquí vemos que la API filtra únicamente los cuatrimestres donde el estudiante aprobó. Pasamos a la consulta 4B, que sería búsqueda por cuatrimestre y solo nombres sin dar apellidos, sin enviar apellidos. Enviamos y podemos ver que en el cuatrimestre 1 tiene estas notas. Podemos ver que en su primer cuatrimestre aprobó todo con notas excelentes. Podemos ver su segundo cuatrimestre, volvió a aprobar todo con notas excelentes. Vemos su tercer cuatrimestre igualmente con sus notas excelentes. Si ahora por ejemplo le pasamos a César Antonio en su segundo cuatrimestre, lo podemos ver aquí. Podemos buscar el primer cuatrimestre que está en ampliación y su cuarto cuatrimestre que está aprobado. Aquí vemos que solo le pasamos los nombres y la expresión regular encuentra los registros correspondientes del cuatrimestre que le pasemos. Seguimos con la consulta 4C, que es cívica entre 60 y 70. Vemos que César Antonio Martínez Nash tiene la nota de cívica en 65. Vemos que Luis Fernando tiene en 68, Kevin Gabriel la tiene en 63.5, Jorge Luis la tiene en 69, Valeria Lucía en 62, Carlos Eduardo en 66.5 y Daniela Beatriz en 67. Esta consulta evalúa la condición de nota mayor o igual a 60 y menor a 70 en cívica. Pasamos a la consulta 4D, que sería promedio del cuatrimestre. Así que vemos que en el primer cuatrimestre el promedio en matemáticas fue un 73, el promedio en ciencias fue un 76, el promedio en literatura fue 76 y el promedio en cívica fue un 72. Si por ejemplo ahora buscamos el segundo cuatrimestre, vemos sus promedios. En el tercero también vemos sus promedios. En su cuarto vemos que esta vez los promedios aumentaron, posiblemente los profesores los cambiaron o los estudiantes maduraron, y vemos que el promedio de matemáticas es un 80, el promedio de ciencias es un 82, el promedio de literatura un 81 y el de cívica un 80.1. Si ingresamos un cuatrimestre donde no haya datos, saldrá este mensaje: no hay datos registrados para este cuatrimestre. Y la última consulta, la 4E, de la nota más alta. Esta consulta nos permite ver cuál fue la nota más alta de el estudiante en el cuatrimestre que elijamos. Por ejemplo, María Celeste en el primer cuatrimestre su nota más alta fue de 92.5. En su segundo cuatrimestre fue de 95. En su tercer cuatrimestre fue de 96. Y si ingresamos un cuatrimestre que no tenga registros, mandar el mensaje: no se encontró ningún registro con estos parámetros. Por ejemplo, si ahora lo hacemos con Adrián Esteban Carvajal Duarte, podremos ver que Adrián Esteban no está en el cuatrimestre 2. Sin embargo, en el cuatrimestre 1 la nota más alta fue un 55. Así que no ha pasado al segundo cuatrimestre. Y con esto terminaría mi simulación número 2. Queda demostrado la correcta implementación de la API REST NoSQL en Node.js y MongoDB, cumpliendo con los esquemas de validación, índices, operaciones CRUD y consultas complejas en tiempo real. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias.